Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En la mañana de hoy tenemos el placer de darle continuidad a las actividades que organiza el Centro de Investigaciones Históricas a lo largo de este semestre, enero-diciembre 2024. A nombre del director del Departamento de Historia y director del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, doctor Marcial Ocasio Meléndez, le damos a todas y a todos la más cordial bienvenida, también a todos aquellos que se encuentran escuchándonos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado de investigación del Centro de Investigaciones Históricas, y seré su moderador en la mañana de hoy. Con nosotros tenemos en el día de hoy al doctor César Salcedo Chirinos, quien nos ofrecerá su conferencia titulada En estricto aislamiento, la invasión estadounidense y la medicalización de la lepra en Puerto Rico, 1898 a 1903. Bienvenido, doctor Salcedo Chirinos. En este momento los dejo con la compañera Magali Cintrón Butler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestro invitado. A todas y a todas que disfruten de esta actividad. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor César Augusto Salcedo Chirinos, catedrático auxiliar del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe en 2010 y una maestría en Filosofía en 2005, ambos grados de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Sus líneas de investigación incluyen la historia de la salud, la enfermedad y las prácticas médicas en el Puerto Rico del siglo XIX, la sexualidad, el género y las transgresiones. Ha publicado varios libros y numerosos artículos de revista, entre los cuales destaco Sin delitos ni pecados, Clero, Transgresión y Masculinidades en Puerto Rico, 1795-1857, libro de 2016, premiado con el segundo lugar en la categoría de investigación y crítica del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Las negociaciones del arte de curar, los orígenes de la regulación de las prácticas sanitarias en Puerto Rico, 1816-1846, libro de 2016. La pastoral de los cuerpos, pobreza, género y asistencia hospitalaria en Puerto Rico, 1812-1823, artículo de revista de 2020. El perro como problema sanitario, higiene y gobierno urbano en el Puerto Rico del siglo XIX, artículo de revista 2020. El problema de la viruela, gobernar en Puerto Rico en tiempos de epidemia, 1875-1876, artículo de revista de 2022, y el que da origen a la charla de hoy, titulado En estricto aislamiento, la invasión estadounidense y la medicalización de la lepra en Puerto Rico, 1898-1903, publicado en Latin American Research Review y que acaba de recibir una mención honorífica del premio Blanca G. Silvestrini de 2024. El vínculo del doctor Salcedo Chirinos con el Centro de Investigaciones Históricas se remonta a su época de estudiante doctoral, cuando trabajó como ayudante de investigación entre los años 2005 y 2009, y posteriormente ha continuado utilizando muchas de las fuentes primarias y secundarias con las que cuenta el centro. En cuanto a la charla de hoy, el ponente indica que se analizan las circunstancias históricas en las cuales cambiaron tanto el discurso médico como la atención que se daba a las personas con lepra en Puerto Rico. Se toma como punto de partida la invasión estadounidense de 1898 y su proyecto de transformación de la salud pública en la isla. Como parte de estos cambios, se identifica un nuevo modelo de atención para los contagiados, basado en la idea del aislamiento. De esta manera, las autoridades sanitarias se distanciaban de la teoría de la herencia, la que se había manejado con anterioridad a esa fecha. Se argumenta que ese aislamiento fue expresión de la política colonialista del momento. Se quiere mostrar que la rigurosidad del nuevo modelo de atención transformó la vida de aquellos enfermos, los cuales pasaron de convivir con sus familias a recluirse en un islote. Este proceso de transformación fue iniciado particularmente por los médicos del Marine Hospital Service. Ahora dejo con ustedes al doctor César Augusto Salcedo Chirinos. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Centro de Investigaciones Históricas a que comparta esta experiencia investigativa. Así que agradecido por la oportunidad
y contento de volver siempre a mi casa, porque de alguna manera el centro es mi casa. Entonces vamos a comentar un artículo que se publicó, que el origen de este artículo está relacionado con el tiempo que suelo regalarle al Archivo General de Puerto Rico en los veranos, y trabajo con Pedro Roy, y resulta que logré identificar un texto que se llamaba Registro del Hospital de Leproso. Y a partir de identificar este texto, entonces continué mis proyectos de investigación, se escribe este texto y entonces estamos aquí. Vamos a compartir entonces nuestro trabajo. Ok, entonces, estamos hablando de estricto aislamiento como idea que está relacionada fundamentalmente con la nueva política sanitaria que llega como consecuencia del nuevo poder colonial para Puerto Rico. Y estoy ubicando el contexto del tiempo 1898-1903, porque ese fue el tiempo en el que el doctor Manuel Fernández Natter estuvo encargado de los enfermos de lepra en la ciudad de San Juan. Manuel Fernández Natter era hijo de Manuel Fernando Junco, había estudiado medicina en Estados Unidos y en el momento de la invasión asume algunas responsabilidades en la ciudad de San Juan. Entonces, la pregunta fundamental o la pregunta punto de partida para este trabajo es, ¿verdad?, es centrarnos cómo explicar que como consecuencia de la invasión de Estados Unidos cambiaron tantas cosas para los pacientes de lepra. Porque no solo cambia el discurso médico, sino que también cambia la práctica médica. Los últimos 30 años de gobierno español, los enfermos de lepra convivían con sus familiares, quienes tenían bienes, podían tenerlos en alguna habitación, algún lugar, y a los enfermos pobres, entonces en el caso de San Juan, el ayuntamiento le daba una pensión mensual para que vivieran en Puerta de Tierra. Entonces, lo que nos interesa es tratar de comprender por qué este cambio, qué fue lo que motivó a las autoridades, ¿verdad?, a transformarles la vida, porque si hay alguien que sufre un impacto en su vida cotidiana como consecuencia de la invasión del 98, los primeros van a ser los enfermos de lepra. Todo este trabajo, ¿verdad?, está fundamentado en unos planteamientos teóricos, ¿verdad?, que nosotros hablamos de biopoder, cuando el Estado decide que hay que intervenir con relación a algunas enfermedades, en función de algunos elementos importantes. Y este trabajo mío exactamente, en donde me estoy moviendo últimamente, ¿verdad?, son unos planteamientos que llamamos de historia sociocultural de las enfermedades. Las enfermedades están ahí, pero me interesa estos enfermos, cómo viven, cómo actúa el Estado con ellos, cómo se relacionan con los otros elementos de la sociedad, ¿verdad? Y toda esta reflexión teórica la podemos encontrar en Diego Armus, que la toma de Michel Foucault. Entonces él dice, fundamentalmente habrían como tres maneras de enfocarnos, como historia biomédica, cuando se centra fundamentalmente en los elementos de la enfermedad, como historia de la salud pública, cuando está estudiando las acciones específicas del Estado, y la que llama historia sociocultural de la enfermedad, es cuando comenzamos a tomar en cuenta, por ejemplo, las dimensiones sociopolíticas de la enfermedad, que es lo que nos interesa en este caso. La lepra es una enfermedad que tiene unos elementos importantes de consideración política, de consideración cultural. La lepra es una enfermedad que tiene una cantidad importante de representaciones en el imaginario social. Así que en este contexto es entonces en donde se mueve mi investigación. Es importante,
¿verdad? Que nos ubiquemos en el contexto historiográfico, dónde se ubica mi trabajo con relación a los otros historiadores que en Puerto Rico han trabajado el problema de la lepra. Entonces yo entiendo que en Puerto Rico la historiografía tiene como dos caminos. Hay un camino que lo han desarrollado los historiadores y hay otro camino que lo han desarrollado los médicos. Y entonces podemos distinguir, por ejemplo, cuando los historiadores comenzaron a trabajar el problema de la lepra, entonces lo ubican a mitad del siglo XIX. Por ejemplo, el primero de ellos, Adolfo de Hostos, en la ciudad murada en 1948, él comenzó a decir que los enfermos de lepra en Puerto Rico habían estado en Isla de Cabra desde 1876, cuando se construyó el Lazareto. Pero cuando revisamos toda la publicación de los médicos que trabajan la lepra, dicen que los enfermos de lepra estuvieron en Isla de Cabra fue a partir del año 1900. Entonces, es interesante que podamos visualizar estas cuestiones historiográficas porque nos ayudan a salir, ¿verdad?, de un atolladero. El problema con Adolfo de Hostos es que yo creo que él confunde el concepto lazareto, lo considera sinónimo de enfermo de lepra. Y es que durante la Edad Media todos los lugares en donde atendían a los enfermos de lepra se le llamaron lazareto. Pero después del siglo XVII, XVIII, esos lugares en donde ya la lepra se había manejado, entonces terminaron convirtiéndose en lugar de cuarentena. Porque en Puerto Rico lo que se construyó en Isla de Cabra en 1876 fue un hospital cuarentenario, un lugar donde dejar a algún enfermo que llegara contagiado en un barco. Era una estrategia de modernidad importante, pero no tenía que ver necesariamente con los enfermos de lepra. Entonces, ese dato historiográfico queda ahí y hay una cantidad importante de historiadores que lo repiten, que los enfermos de lepra desde 1876 estuvieron en la cabra. Entonces, no es cierto. Entonces, la historiografía desde 1992 ha estado dando pistas. Por ejemplo, Alexis Vázquez, en una tesis de 1992, entonces demuestra que los enfermos de lepra están en Isla de Cabra desde 1900. Y después le sigue la pista de Julie Levison en el 2003, ¿verdad?, que logra continuar identificando esta diferencia. El mismo doctor Rigau en el 2008 escribe un artículo donde hace referencia a la doctora Paula Chapacás en el 2011 en su tesis deja evidencia fundamentada, ¿verdad?, de que los enfermos de lepra estuvieron en Isla de Cabra es a partir de 1900 y eso nos permite ubicarlo, ¿verdad?, en el contexto de la invasión de Estados Unidos. Así que esta referencia historiográfica es importante dejarla clara porque otras veces cuando he hablado en otros foros hay gente que participa diciendo, no, pero fulanito de tal, en el tal libro de historia dice que estaban ahí en 1876 y lo que sabemos es que funcionó un lazareto, era un lugar de cuarentena en donde bajar algunos pasajeros que llegaban en los barcos. Recordemos que el siglo XIX, el aumentar la velocidad de los barcos hizo que las epidemias se repartieran más rápido por el mundo. Así que la estrategia de manejar era tener estos lugares de cuarentena que Puerto Rico, después de la epidemia de viruela de 1875, por el miedo que pasó, entonces se creó Isla de Cabra. Así que ahí entonces tenemos toda esa referencia historiográfica claro. Entonces es importante que entendamos, ¿verdad?, que a final del siglo XIX, en época de dominio español, a nivel médico había una representación de la lepra que es la que va a chocar cuando llega a Estados Unidos con un nuevo modelo médico. Así que entonces podemos identificar que hay un discurso a finales del siglo XIX que representa a la lepra como una enfermedad hereditaria.
Entonces podemos encontrar evidencia en 1866 en las notas de José Julián Acosta al libro de Abad y la Sierra. Él hace una aclaración y hace todo un estudio en el momento de las circunstancias de la lepra en Puerto Rico en ese momento. Entonces, la ciudad está viviendo a final del siglo XIX una manera de manejar a los enfermos de lepra. Y podemos encontrar, por ejemplo, en 1870 está el caso de Petra Mora, esta mujer que vivía en la calle 9, pero el número 9 de la calle Fortaleza, es una paciente, ella está enferma de lepra y los 3 hijos que tiene están enferma de lepra. Y cuando recurren a las autoridades del momento, entonces nadie piensa en aislarla, en separarla, como está pasando en otras partes del mundo, porque el discurso médico del momento lo que entendía era que la lepra era una enfermedad hereditaria y que no valía la pena entonces aislar a las personas. Es importante que relacionemos este discurso médico que está en Puerto Rico, también está en Cuba en el momento y también está en Filipinas en el momento, porque era el discurso que estaba funcionando en algunas, ¿verdad? En algunas universidades españolas. En el siglo XIX, a pesar de los trabajos de Hansen, vino una lucha porque no era fácil demostrar que la lepra era una enfermedad contagiosa. Entonces, en Puerto Rico, el Ayuntamiento de San Juan tiene toda una política que es solamente aislar a a los pobres, a los vagabundos, a los que pedían dinero en la ciudad, no los aislaban por condición médica. Y es importante visualizar que los médicos en sus diagnósticos van a decir precisamente que la lepra era una enfermedad hereditaria. Y les muestro aquí el caso de Cayetano Colitoste en Arecibo. Va a atender a un paciente que tenía dice que casi monstruosamente el cuerpo marcado por la lepra, y él va a decir que no hay necesidad de llevarlo a algún lugar particular porque la lepra es una enfermedad hereditaria. Lo que había que tener eran unos elementos paliativos, que casi todo lo que se hacía no producía ninguna curación ni ningún manejo particular. Entonces, lo que nos interesa entender es que hay un discurso que la representa como una enfermedad que se hereda. Y si se hereda, de nada vale que yo aparte a los que tienen la enfermedad. Así que ese discurso médico de final del siglo XIX genera unas prácticas médicas. O sea, las prácticas médicas siempre están pensadas con relación a algún concepto particular. Entonces, recordemos, Puerto Rico, a final del siglo XIX, toda la situación sanitaria está municipalizada. Cada municipio tiene que manejar la situación médica como pueda. Y en este caso podemos encontrar que el San Juan de final del siglo XIX, entonces va a funcionar con esta idea de que la lepra se hereda. Entonces, el problema de San Juan con los leprosos no es que fueran leprosos. El problema de la ciudad está relacionado es con los mendigos. Ordinariamente, los leprosos pobres, que nadie les permitía trabajar, vivían entonces de la caridad pública y estaban por la ciudad pidiendo limosna para vivir. Y en todo este proyecto higienizante de San Juan, después de 1870, entonces dicen, pues hay que limpiar la ciudad de mendigos. Así que los leprosos no se van a afectar, los enfermos de lepra no se van a afectar por su enfermedad, sino por la condición mendicante. Entonces, en 1875, el Ayuntamiento de San Juan crea una política de que a los enfermos de lepra que mendigan se le va a dar una pensión mensual para que no vivan en la ciudad, sino para que se vayan a vivir a puerta de tierra. Entonces, esta política va a ser interesantísima porque ellos estaban pensando en los mendicantes, pero la política se centra en los pobres, en los enfermos pobres. Así que comenzó a aparecer todos aquellos
pacientes de lepra pobre que estaban en su casa comienzan a pedir entonces esta pensión del ayuntamiento para vivir. Y es interesante que entendamos que cuando el paciente tiene bienes, la familia podía tener un cuarto particular en donde tenía al enfermo, el médico lo visitaba con frecuencia, pero no había necesidad de aislarlo. Los que van a terminar saliendo de la ciudad son los pobres. Entonces podemos ver que entre 1875 y 1895 el ayuntamiento de San Juan tuvo en su lista al menos a 30 enfermos de lepra. Y estamos pensando aquí solamente en los pobres, porque en ese momento conocemos casos de enfermas de lepra, por ejemplo, hay una señorita Geltrudis Enriqueta Vilaseca y Arroyo, que es una niña, hija de una familia que llegó de España, que tiene bienes. Ella tiene lepra, pero tienen una habitación en su casa en donde el médico la va a ver con frecuencia. Ella no reclama porque no tiene necesidad de reclamar la pensión, porque reclamar la pensión indicaba, ¿verdad?, alejarse de tu familia, buscar que en Puerta de Tierra te alquilaran una habitación. Es significativo que en 1883 el número de enfermos llegó a ser tan importante, llegó a ser más de 12 personas al año, que el presupuesto del municipio no alcanzaba para repartirles a todos. Entonces, la decisión que se toma en el 83 es crear una casa para que vayan a vivir los enfermos de lepra y así disminuirle la cantidad de dinero que se le daba mensual porque ya no iban a tener necesidad de pagar un alquiler de una habitación. Este proyecto es del 83, pero es en 1889 en donde se logra construir un barracón de madera que actualmente hubiese estado ubicado detrás del Archivo General de Puerto Rico, en Puerta de Tierra. Entonces se construye un asilo. No tiene condiciones de hospital, no está pensado como aislamiento, porque podemos identificar que algunos enfermos de lepra querían llevarse a algunos familiares que no tenían dónde vivir. Así que podemos ver que hay una práctica sanitaria relacionada con la idea de que la lepra no implica necesariamente que hay que separar al enfermo del resto de la sociedad. Es interesante porque después del 90, el municipio comienza a disminuir progresivamente el presupuesto que estaba asignado, que eran de 1.200 pesos anuales para la pensión de los enfermos, entonces comienza a disminuir. Y es significativo que para el momento de la invasión de Estados Unidos el presupuesto era de 480 pesos anuales, así que la mayoría de los enfermos de lepra había vuelto otra vez a estar en la calle, algunos habían regresado a vivir al interior de la ciudad. Perdón. Entonces, al momento que ocurre la invasión de Estados Unidos, que es a mitad de 1898, entonces las nuevas autoridades que llegan se van a encontrar con una ciudad en donde los sanos y los enfermos de lepra convivían sin ningún prurito particular. Y eso va a ser importante para ellos. Así que yo pienso que las primeras estrategias de medicina tropical están relacionadas con mantener a los enfermos de lepra fuera de la ciudad. Entonces, la mentalidad del nuevo poder colonial que llega a Puerto Rico tiene unas diferencias importantes con las ideas sanitarias del mundo español. Estados Unidos ya llevaba unos cuantos años con unas políticas de vigilancia portuaria, porque se sabía que las enfermedades contagiosas entraban de un lugar a otro a través de los barcos. Entonces Estados Unidos tiene un sistema desde 1893, un sistema nacional de cuarentena. Así que a cada puerto llega un barco, hay médicos que examinan para ver si llega alguna enfermedad contagiosa y la lepra estaba vigilada. En la mentalidad estadounidense, la lepra se concebía como una enfermedad del extranjero y pensaban fundamentalmente o en los chinos o en los mexicanos que la llevaban.
Entonces, como consecuencia de asumir la responsabilidad de Puerto Rico, entonces ellos reproducen el modelo de los puertos. Entonces, este sistema de cuarentena se va a montar en Puerto Rico tan temprano como el 22 de octubre, en donde nombran al doctor Pedro del Valle Atile encargado del servicio de vigilancia marítima. Entonces Pedro el Valle se va a encargar con otros marinos de vigilar cada barco que entra a San Juan para estar pendiente de que no vengan enfermedades contagiosas. Pero la actuación de Pedro el Valle Atile es transitoria mientras están buscando algún médico del sistema de servicio marítimo hospitalario de Estados Unidos que vaya a llegar a Puerto Rico a encargarse de la vigilancia marítima. Y quien va a llegar a Puerto Rico el 21 de diciembre de 1898 es el doctor Arthur H. Glennan, que tiene ya una experiencia en el servicio de hospitales marítimos y llega a Puerto Rico a crear un sistema de cuarentena tanto en el puerto de San Juan y que progresivamente se pensaba extender a todos los otros puertos de la isla. Entonces, este médico llega a comenzar la cuarentena marítima, pero termina asumiendo otras responsabilidades porque entienden que hay que asumir un trabajo sanitario que creen que en Puerto Rico no está funcionando. Es interesante que en el sistema de servicios hospitales marítimos, desde 1893 se había tomado la decisión de vigilar particularmente que no entraran enfermos con lepra a Estados Unidos. Así que entonces aquí se van a unir estos elementos particulares. Tenemos autores, por ejemplo, como Michel Morin, que cuando estudia las acciones, ¿verdad?, para el manejo de los enfermos de lepra, entonces él sostiene que son las acciones colonialistas que llevaron a los Estados Unidos a tener una política particular para enfrentar a la situación de la lepra porque la consideran que es una enfermedad sumamente contagiosa. Incluso en Estados Unidos están pensando en tener unos hospitales para atender a los enfermos de lepra. En Luisiana se va a crear un gran hospital para atender. Pero las circunstancias que van a ayudar a cambiar y que van a fortalecer esa política pública estadounidense para manejo de los leprosos se van a dar precisamente antes de que ocurra la invasión. En Europa y en todo el mundo, las discusiones entre los médicos era tratar de explicar si la lepra era una enfermedad hereditaria o era contagiosa. A pesar de que Hansen desde el principio de los años 70 había hecho todas las publicaciones, había lugares que no. Entonces sabemos que España y sus colonias, entonces está pensando en la lepra como una enfermedad hereditaria. Pero entonces lo interesante es que en 1897 se celebró la primera conferencia internacional de la lepra en Berlín y entonces en esa conferencia internacional se llegan a acuerdos. Y entre los acuerdos que quedan claramente establecidos es que Hansen tiene razón con su explicación científica de la lepra y que la lepra es una enfermedad contagiosa y que es muy contagiosa. Entonces, en esa reunión internacional en donde Estados Unidos tiene una comisión, entonces van a decir que cada país tiene que crear, ¿verdad?, unas medidas profilácticas para evitar, primero, que la lepra siga diseminándose en el interior del país, pero la más importante es impedir que a los países entren personas que estén contagiados con la enfermedad. Entonces, esto sucede en el 97. Así que en el 98, ¿verdad?, Estados Unidos va a comenzar a tener una política pensando cómo aplicar los acuerdos de la conferencia de Berlín para el manejo de la enfermedad. Entonces, Glennan llega
Glennan llega a Puerto Rico a finales de diciembre del 98 y va a tener una importancia significativa a la hora de tomar medidas de cuestiones médicas. Entonces, el doctor Glennan se había graduado como médico en Nueva York, había hecho carrera en el servicio de hospitales marítimos y tenía ya una representación importante. Él estaba familiarizado porque en el momento que él llega a Puerto Rico, en el Congreso de Estados Unidos se está discutiendo toda la política con relación a la lepra y es precisamente al servicio de hospitales marítimos a quien le van a encargar la responsabilidad. Entonces, por eso podemos entender que cuando el doctor Glennan llega a Puerto Rico a finales del 98, ya ha leído el libro de Patrick Manson sobre las enfermedades tropicales. Así que cuando vemos todos los informes de Glennan, encontramos referencias continuas al libro de Manson de enfermedades tropicales que tiene un capítulo dedicado a la lepra. Y este texto estaba dirigido como una especie de manual de las enfermedades de los países cálidos. Entonces la lepra se ve como una enfermedad de clima cálido y ellos están llegando a Puerto Rico. Así que vemos cómo comienzan a unirse una cantidad de elementos para que se produzca ese cambio en la política. Entonces Glennan llegó en Navidad y yo me imagino que la Navidad de Puerto Rico siempre han sido iguales, ¿verdad? De celebración. Así que él comienza a ejercer las funciones, fundamentalmente es en enero. Y por ser de alto rango en el servicio de hospitales marítimos, él comienza a asumir responsabilidades en la ciudad. Entonces, el gobierno militar creó una junta de sanidad en la ciudad de San Juan para comenzar a tomar decisiones en función sanitaria y entonces resulta que al doctor Glennan lo nombran asesor de la Junta y que llevara las estadísticas vitales, como llamaban en el momento. Entonces el doctor Glennan se encargaba de recibir a finales de cada semana estadística, cuántas personas nacieron en San Juan, cuántas personas se murieron en San Juan, de qué se murió cada persona que murió en San Juan. Entonces resulta que en la segunda semana de febrero del 99, en las estadísticas, hay una semana que mueren creo que 17 personas, pero uno de los que había muerto decía el informe que había muerto un leproso. Entonces, este momento es importante, como que dispara todo el discurso que Glennan tiene con relación a la enfermedad de la que estamos hablando. Entonces, este disparo en la preocupación por una enfermedad que sería enemiga del proceso colonizador, porque el problema está en que si hay enfermedades que se contagian, el peligro es que se contagie el personal militar y el personal que está viniendo a trabajar a Puerto Rico. Entonces Glennan dispara todo un dispositivo de poder para controlar a la enfermedad. Entonces se crea una comisión para que identifique un lugar a donde llevar a los enfermos de lepra y una comisión que visitara San Juan casa por casa para identificar a quienes estaban enfermos de lepra, porque los informes que dice es que en Puerto Rico nadie le temía la enfermedad y la gente convivía con los enfermos. Entonces podemos ver en los registros que entre febrero y abril lograron reunir 9 pacientes. Las noticias que se dan en Estados Unidos dicen que reunieron 16 en 2 meses, 16 enfermos, y que en Puerto Rico la gente no tiene una preocupación por la enfermedad tan grave como esta. Pero entonces, como no hay un lugar en donde aislarlo, lo que hacen es recurrir al asilo de leproso que se había construido en 1889, que era una casa de madera, les decía, detrás de lo que actualmente es el Archivo General, y entonces ellos lo van a llamar Hospital de Leproso de Puerta de Tierra.
pero toda esta es todo esto es una circunstancia transitoria porque lo que están haciendo es recoger a los enfermos porque la idea de Glennan es sacarlos a una isla aparte. Entonces, el doctor Manuel Fernández Natter, que es el que está encargado de la sanidad de San Juan, entonces a él le toca asumir algunas responsabilidades. El 15 de febrero, por ejemplo, él visita el antiguo asilo que él le va a llamar Hospital del Leproso Puerta de Tierra y entrega un informe en donde dice que está totalmente destruido, que, ¿verdad? Que si lo vamos a utilizar hay que reconstruirlo, hay que transformarlo, y hacen referencia a que la época española se había construido de madera porque si llegaba una situación de emergencia por la enfermedad, eso se podía quemar rápidamente. Así que lo que hacen las autoridades militares es asumir aquel lugar para recoger. Entonces, en la época española, cada municipio se encargaba de sus enfermos de lepra. Así que San Juan se encargó con una política, Ponce tenía otra política. Por ejemplo, Ponce tenía un lugar a donde llevar a los enfermos de lepra, pero, por ejemplo, Juana Díaz, que no tenía, lo que hacía Juana Díaz era que le pagaba a Ponce para que tuvieran a sus enfermos allá. Pero la nueva política que se va a diseñar con Glennan a la cabeza es centralizar a todos los enfermos de la isla en un solo lugar. Entonces, traer de todos los otros municipios a San Juan. Entonces, el 8 de marzo del 99 aparece un dinero para reparar el asilo de lepra, que ahora se está llamando Hospital de Leproso. Entonces, se reconstruye el lugar, se pone en condiciones, se crea un presupuesto de comida, de ropa, de vigilantes, porque ahora al llevar a los enfermos al lugar donde se lo están llevando, tienen prohibidos salir. Incluso a los vecinos del lugar les recomiendan que se muevan a vivir a otro lugar porque la enfermedad es una enfermedad sumamente contagiosa. Así que lo que yo encontré en el Archivo General comienza el 1 de mayo del 99. Este registro de leproso, como le llama Fernández Natter, entonces él comienza a llevar un registro cada día qué enfermo van llevando. Entonces es interesante porque en el primer listado aparece un número y en el segundo listado resulta que el número es menor porque se habían llevado en esta revisión de todas las casas de San Juan a todo lo que les parecía lepra. Y entonces saben que hay algunas enfermedades que en algún momento particular podrían. Así que se llevaron a algunas personas con sífilis como si tuvieran lepra y después de varios días con revisiones posteriores, algunas personas las van a regresar a su casa. Entonces, lo que hasta el momento tenemos es que ya se ha activado un mecanismo sanitario en donde hay que recoger a todos los enfermos de lepra en un lugar y no permitirles el contacto con los otros. Bueno, vamos a seguir aquí entonces. Aquí les estoy presentando la primera imagen del texto que identificamos en el archivo, que es el mes de mayo, que dice, pues, cuando el 1 de mayo, cuando el doctor comienza el registro, tienen 13 personas. Entonces hay unas niñas, hay unos adultos. Entonces vamos a ver que él va a tener un registro mensual en donde hay entradas, salidas, si hay muertes o algún elemento particular. Entonces, ¿verdad? En ese abril, las ideas del doctor Glennan es buscar algún callo, algún islote cercano para reproducir el modelo que funcionaba, por ejemplo, en Hawái. En Hawái había una isla que se llamaba Molokai, que posteriormente vamos a comentar. Entonces, él comienza a buscar islotes a donde llevárselo, porque lo que están pensando es en una colonia leprosa, es decir, un lugar en donde los leprosos se vayan a vivir y que puedan trabajar, vivir y que se mueran allá y que los entierren allá para que no haya contacto con los sanos. Así que en abril del 89 se pensó en el Cayo San Luis, que está cerca de la isla de Culebra, como una posibilidad de llevarlos allá. Mientras tanto, el Estado comienza a crear
infraestructura para el manejo de las enfermedades. Perdón, y el 1 de julio del 99, entonces se crea la Junta Superior de Sanidad, que es la que va a encargarse de estos enfermos. Así que entonces se activa, mandan a Glennan que vaya a la isla y que escriba un informe. Por cierto, el doctor Glennan cuenta que no lo fueron a buscar en la tarde y se tuvo que quedar a dormir allá en la noche y lo fueron a buscar fue en la mañana. Entonces describe un callo con una cantidad importante de agua, que habían peces y que había condiciones particulares para que fueran a vivir. Y cuando se está montando todo este proyecto, lo primero es que dijeron que no había suficiente dinero para construir lo que Glennan está pensando, pero entonces en agosto del 99 viene el huracán San Ciriaco. Y recordemos el poder destructivo que tiene este huracán y recordemos que el asilo, lo que están llamando Hospital de Leprosos, estaba construido de madera. Así que el huracán lo destruye y entonces para salvar a los enfermos se los tienen que llevar a la cárcel, que era el edificio donde actualmente está el archivo, está el archivo general. Entonces, eh, la cárcel termina teniendo en los sótanos un lugar a donde llevaron. La prensa critica mucho al alcalde porque no habían tomado medidas necesarias con los enfermos. Pero en esta dinámica nueva de que están reconstruyendo un modelo de gobierno a la ciudad, entonces ahora se creó la Junta de Sanidad Insular y entonces resulta que los enfermos de lepra pasaron de salud, ahora pasaron a caridad y en ese movimiento siguen estando, pero la política continúa activa. Se le mandan cartas a los diferentes alcaldes de los pueblos que hay que identificar quién tiene lepra y que hay que traerlos a la ciudad. Así que, por ejemplo, en septiembre del 99 ya tenemos como que montado el dispositivo que está trayendo diferentes partes de la isla a San Juan los enfermos, pero continúan estando en la cárcel del momento. Aquí les muestro otra de esas, la página 5, ¿verdad? De registro, en donde podemos ver que lo que el médico está haciendo, quién entra, quién sale, quién se muere, quién se escapa, porque también es interesante ver que algunos están viendo que las cosas ya no son iguales, que las familias no vienen, que tienen un trato distinto y algunos comienzan también a escaparse, otros también se mueren. Así que lo que hace es que reconstruyen el edificio de madera. Esto va a pasar en septiembre porque ya el número está creciendo. Ellos calculaban que en la isla podría haber entre 50 y 80 enfermos de lepra y si tenían menos de 20, así que creía que la mayoría todavía estaba allá. Así que entonces en ese septiembre mueven a los enfermos de la cárcel al nuevo lugar y los informes son bien interesantes porque tienen algunas fotos del día que los movieron. Por ejemplo, aquí tenemos tres mujeres enfermas de lepra, las tres son negras. La nota a pie de la foto dice que madre e hija, pero cuando revisamos todas las relaciones de los enfermos no encontramos que haya ninguna relación que una madre y una hija estén al mismo tiempo. Entonces, es importante que las mujeres las tenían de un lado y a los hombres los tenían de otro lado y hay un mecanismo de separación porque era importante que no se mezclaran hombres con mujeres por la posibilidad de la actividad sexual y la actividad sexual recuerda que puede tener un hijo, entonces hay toda una política de que esta gente no tenga hijos, así que tratan de mantenerlos separados. Es interesante porque las estadísticas desde finales del 19 y estos primeros 20 años del siglo XX podemos ver que siempre hubo más hombres enfermos de lepra que mujeres y que hubo más blancos que negros y que hubo más gente de las costas que de la montaña. Y por ahí hay cosas que en algún otro momento continuaremos trabajando. Perdón para tomar un poco de agua. Ok, entonces, ¿qué ya tenemos hasta el momento? Hasta el momento lo que tenemos es que hay diferentes discursos
y que hay diferentes prácticas médicas y que hay unos discursos que corresponden a algunas prácticas. Entonces, lo que va a pasar en Puerto Rico es que se pasa violentamente de la herencia al contagio. La gente no lo entendió porque si durante tanto tiempo habían tenido a sus familiares en sus casas y no pasaba nada, ¿por qué va a pasar ahora? Entonces, quienes pudieron escondieron a sus familiares enfermos. Y pues, tenemos el caso de Gertrudis Enriqueta Vileseca y Arroyo, porque ella estaba en San Juan, tenemos la información médica de los médicos que iban a su casa, pero resulta que en esta recogida de enfermos no aparece Gertrudis. No aparece, es más, es el censo de 1910 y todavía Gertrudis no aparece porque sabemos que algunos los escondieron. Hay otros trabajos historiográficos por ahí en donde hacen interpretaciones de este mecanismo. Entonces, los recién llegados entienden que la política en Puerto Rico había estado como inactiva, que no le habían hecho caso a una enfermedad terrible y que la nueva mentalidad ve como un problema muy grave y se quejan de que el alcalde no ha hecho nada, de que los familiares no hacen nada, de que los esconden. Entonces, por eso es que la política es agresiva con los enfermos. Entonces, es interesante porque en esta necesidad de apartar a los portadores de la lepra, van a aparecer unos diagnósticos falsos. O sea, eran pacientes que tenían algunas condiciones que a primera vista podías relacionar con algún síntoma de la enfermedad y se los llevaron apartados. Y entonces, en la vigilancia médica que tienen, es que se van a dar cuenta que estas personas no tienen lepra. La mayoría van a decir siempre que son casos, que son casos de sífilis. Es interesante porque hay unos médicos que comienzan a protestar que cómo es posible que el poder del Estado se esté dirigiendo solo a unos enfermos de una enfermedad contagiosa. Por ejemplo, el caso de José Amadeo dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si nosotros estamos pensando en contagio, dice, separemos a los tuberculosos, separemos a los sifilíticos, que esa gente sí contagia. Aquí en un año se puede morir un leproso, pero se pueden morir 200 tuberculosos. Entonces, ¿por qué el Estado no se preocupa en serio? Entonces, estas protestas nos dan pie para comprender que lo que está pasando es que hay un dispositivo que está operando, que viene, el nuevo poder colonial viene con la mentalidad de que los otros países son los lugares de la lepra y hay que impedir que lleguen a territorio estadounidense. Ok. El problema es que los diferentes lugares que propuso Glennan en ese año que pasa en Puerto Rico, el problema que tenía era que había que invertir una cantidad de dinero para convertir esos islotes ¿verdad?, en una colonia de leprosos. Entonces, no solo pasó en el Cayo San Luis, que lo presupuestado se pensaba que era mucho y que no había que invertir en eso, después se va a pensar en Punta Salina, en Toa Baja, como un lugar, no era un islote, pero sí hay como un pedazo de tierra en donde podían estar apartados. Ojo, esto que está pasando en Puerto Rico está pasando al mismo tiempo en Cuba, están haciendo lo mismo y está pasando al mismo tiempo en Filipinas. En Filipinas logran construir una isla grande, Ulión, creo que se llama, si mal no recuerdo, en donde van a construir hospitales, van a construir urbanizaciones, lugares de siembra. Pero nosotros lo que vamos a ver es que en Puerto Rico, en donde terminan resolviendo el problema, no era un lugar para que fueran a vivir los enfermos. ¿Por qué? Porque como no había condiciones económicas para construir este lugar, entonces lo que piensan es que nos podemos valer de algo que ya exista. Y entonces ahí es donde Isla de Cabra resolvía el problema, porque Isla de Cabra era un lugar en donde ya a mitad del siglo XIX se habían construido unos edificios que operaban como lugar de separar a los enfermos de enfermedades contagiosas que llegaban en los barcos. Entonces lo que hacen es cambiar, en lugar de cuarentena,
se va a pasar a Miraflores y Isla de Cabra se va a terminar convirtiendo en una colonia, entre comillas, una colonia de leprosos, porque va a ser un lugar en donde no hay agua, un lugar en donde no hay árboles, un lugar en donde no hay tierra cultivable, un lugar en donde no hay espacio para nada. Así que podríamos pensar que lo que quieren es resolver el problema, es excluir a los portadores de una enfermedad terrible para no poder coloniar. Así que entonces, es en el año 1900, después de intentar diferentes lugares y ver que no había presupuesto para eso, va a ser a finales de noviembre de 1900, entonces cuando se llevan a los que han logrado recoger en ese momento, que son 17, se lo van a llevar se los llevan a Isla de Cabra. Entonces, las autoridades reclaman que cómo es posible, que si se calcula que hay entre 50 y 80, ¿dónde están los otros? Entonces también hay problema porque hay otros lugares en la isla donde los enfermos de lepra convivían y no estaba pasando nada. Es interesante porque cuando llevan a los enfermos a Isla de Cabra, a mí me da la impresión de que bueno, la documentación no dice así, pero me da la impresión como que se deprimen, porque entonces comienzan a pensar en actividades y entonces se piensa en el proyecto de una biblioteca. Manuel Fernández Junco se la propone al hijo como alternativa y entonces recogen libros, los periódicos piden y llevan una cantidad de libros, pero entonces después había una parte importante de los enfermos que no sabían leer. Entonces hay referencia que todo el material que se llevaba lo utilizaban era para ver los dibujos si en algún momento si en algún momento lo tenía. Entonces se monta una colonia de leprosos, se monta una colonia de leprosos que no tenía condiciones de colonia, sino no tenía condiciones para generarle la vida a los pacientes. Incluso los enfermos se quejan porque el salitre hacía que sus úlceras permanecieran continuamente vivas, que las condiciones, que había un sol terrible que no les permitía estar en un lugar porque no había árboles. Así que pues se termina montando a finales de 1900, se monta la isla, en el islote se va a contratar a una persona que sea responsable, se van a contratar 2 enfermeras que creo que encontré por ahí que una de estas enfermeras era una mujer negra, se contratan a alguien que esté pendiente porque resulta que el agua había que llevarla porque el islote no tenía, crearon un tanque para cuando lloviera, pero había que llevar agua, así que hay un personal que van a nombrar para allá. Al encargado del islote le pareció que podía sacar ventaja de su trabajo y comenzó a criar pollos. Comenzó a criar pollos que cuando comenzó, entonces estaban grandes, los mandaba que los vendieran en el mercado de San Juan. Así que cuando se entera la comunidad que los pollos que están vendiéndose están en el lugar de los leprosos, la gente protestó porque pensaron que los pollos podían tener. Entonces es interesante ver cómo en el periodo de unos 3 años ya la gente ha comenzado también a pensar que en torno a los enfermos hay un problema con la enfermedad. Así que ese conflicto va a terminar siendo utilizado, ¿verdad? Detrás de esto van a estar algunas cuestiones políticas, así que a Fernández Natter lo van a acusar y va a tener que renunciar. Por eso, y esto va a pasar en 1903, por eso mi artículo termina en 1903, cuando Fernández Natter tiene que abandonar sus responsabilidades con relación a los enfermos de lepra. También es importante que entendamos que a quien diagnosticaban con lepra, inmediatamente como que se montaba un dispositivo, entonces si era en un pueblo, entonces la policía de ese pueblo tenía que traerlo a San Juan, que a veces había un problema porque había cocheros que no lo querían traer, ya que habían dicho que se contagiaba, algunos barcos no los querían traer, así que hay un movimiento, comienza progresivamente a aumentar la cantidad de aislados en Isla de Cabra, pero es interesante que el número de falsos positivos, o sea,
diagnósticos errados. Y entonces el problema era que había una ley que no podía salir de Isla de Cabra. Así que al que diagnosticaban falsamente y después descubrían que no era, el problema era regresarlo a la sociedad. Incluso hay un caso por ahí que después que demuestran que tiene 2 años ahí, que él no tiene lepra, se murió de un infarto cuando le dijeron que podía salir del islote. Así que va a continuar el problema de los diagnósticos. Es interesante que cuando analizamos el discurso de los médicos puertorriqueños que están viviendo en Puerto Rico, podemos ver cómo se muta el discurso en algunas circunstancias particulares. Entonces, podemos encontrar documentación relacionada con el doctor J.N. Carbonell y con el doctor Quevedo Báez, que entonces cuando pasa el conflicto de los pollos, que hay, dice, pues tenemos que tomar unas medidas enérgicas. Y enérgicos aquí sabemos que esto era una sentencia, era peor que una sentencia de muerte. Y en algunas notas de periódicos se decía que era peor, un diagnóstico de lepra era peor que una condena de muerte porque ¿verdad? Te desmembraban de tu familia, te llevaban a un islote en donde ibas a vivir con unas personas que no conocías. Y en el islote había algunos problemas, porque algunas personas seguían pensando que ellos no tenían lepra, que su enfermedad se habían equivocado, entonces era un problema para que comieran juntos, era un problema si alguien se bañaba en un lugar, otro no se quería bañar, así que aquello se había convertido en una situación. Pero cuando revisamos los informes militares, dice pues que todo estaba bien, que todo estaba funcionando bien. Y entonces aquí traigo los discursos de Carbonell y Quevedo Báez, porque Carbonell comienza a protestar por el hecho de que estén llevando personas falsamente diagnosticadas, porque de repente había alguien que no tenía lepra, pero que la consecuencia iba a ser peor porque iba a terminar contagiándose. Entonces, él comienza a plantear, ¿verdad?, la cuestión ética del bien individual, de que él recomendaba que hubiera un lugar intermedio a donde, que posteriormente se va a construir un hospital de cuarentena, que los llevaran a un lugar antes de estar seguro. Pero el doctor Quevedo Báez tiene un discurso que suena como muy duro. Quevedo Báez va a argumentar en contra de Carbonell de que el bien de la comunidad está por encima del bien del individuo. Entonces, Quevedo Báez entiende que si una persona tiene lepra, debe ser expulsada de la comunidad por el bien de la comunidad. Y utiliza esta metáfora de la amputación. Cuando un cuerpo, ¿verdad?, se le amputa un brazo, el brazo se pierde, pero el resto del cuerpo permanece. Así que entonces Quevedo Báez monta un discurso que legitima este aislamiento en Isla de Cabra con estas condiciones de desconexión familiar, ponen a vivir juntas unas personas que eran de diferentes condiciones económicas, porque ahora no va a importar si tú tienes dinero o no tienes, si tú te puedes pagar a un médico o no. La política es todo leproso debe ser llevado entonces al islote. Incluso la política que se va a implementar, por ejemplo, las esposas de los estadounidenses que están viviendo en San Juan van a estar pendientes porque hay un caso de una señora que le lava a una familia y que un niño de ella muere de lepra, entonces ya no le dieron más trabajo. Entonces, esta violencia con la que el Estado monta este dispositivo de control de la enfermedad, ¿verdad?, terminó no pensando en los enfermos. Y por aquí vamos como comenzar a concluir ¿verdad?, este trabajo que fue publicado. Y no me extiendo más porque lo siguiente de la investigación no lo he publicado todavía. Entonces, no seguiría diciendo, pero que podemos ir concluyendo, ¿verdad?, que es una estrategia de salud en donde el enfermo no importa, importa el sano. Yo llevo entonces en el islote, ellos saben que están condenados, e incluso
a pesar de toda la política de cementerio que se crea en el 99, a Isla de Cabra le van a permitir enterrar a los que mueren en el islote, allí mismo. Es reconstruido en los 26 años que dura la colonia leproso en Isla de Cabra, y creo que tengo 68 entierros en esos 26 años que estuvieron allá los enfermos. En 1916 hay una visita de una revista española, se llama La Esfera, y les permitieron ir a hablar. Y entonces ellos contaban que lo más terrible era ver cuando llegaba una lancha con ataúd, con las cajas de los entierros que ya las tenían ahí para cuando se muriera. Entonces, cuando yo estoy hablando de estricto aislamiento, lo que estoy hablando es de una política sanitaria rigurosa en donde se sacrifican a unas personas por el bien, no necesariamente de la comunidad donde estaba, sino por el bien del nuevo poder colonial, que están pensando de que no pueden contagiarse de enfermedades que ellos vayan a llevar cuando vuelvan a sus casas. Y entonces, cuando estamos hablando aquí, ¿verdad?, de la medicalización de la lepra, lo que hacemos referencia es que la práctica médica se regula de tal manera en donde hay una normativa específica. Todo médico tenía 48 horas para informar cuando encontraba a un paciente de lepra. Y había unas sanciones, así que el médico se convierte en un vigilante de la enfermedad. Entonces, claro, esto van a ver unas estrategias campesinas de que tienen a un enfermo y no dejan que ningún médico lo vea porque saben que hay una posibilidad de desmembramiento, de llevárselo. Entonces, ¿verdad?, hablar de estricto aislamiento, estamos hablando de unas condiciones en las que van a vivir unos enfermos, pero que nadie está pensando en sus condiciones de salud. Están pensando en el bienestar de una comunidad política en donde no quieren enfermarse. El doctor Manuel Fernández Natter se ve obligado en 1903 a renunciar a su trabajo como encargado de médico de la ciudad, y quien va a pasar a ejercer el trabajo es el doctor Quevedo Báez. Este médico tenía obligación de ir por lo menos 2 veces a la semana al islote, pero lo que vemos es que ya para 1906-08 progresivamente la vigilancia médica comienza a decaer, porque en primer lugar no había ningún tratamiento que fuera efectivo para la enfermedad, así que lo que había que hacer era apartar para que se muriera y que no continuara el vector de la enfermedad en la sociedad con los otros. Así que yo pienso que con esto que he comentado, de alguna manera se le hace justicia al artículo que recibió la mención de honor en el pasado premio de Blanca, de Blanca Silvestrini. Yo he seguido trabajando, ya yo voy por 1926, ya yo voy por el momento en donde los mueven a Trujillo Alto, pero eso sería para otro texto que aún no he escrito y que espero ya que tenga un poquito de calma para sentarme a escribir sobre esto y darle continuidad, perdón, a unos enfermos que sufrieron unas condiciones particulares. Y repito lo que dije al principio, si hubo unos puertorriqueños que sufrieron, ¿verdad?, el impacto de que había un nuevo poder político en Puerto Rico, fueron los enfermos de lepra, que perdieron a sus familias y a sus contextos sociales y murieron y fueron enterrados en un lugar en donde ya ni siquiera los recordamos, porque en Isla de Cabra el cementerio está borrado. Así que yo, Josué Magali, podría decir por aquí y para ver si podemos conversar con algunas cosas. Muchísimas gracias al doctor César Augusto Salcedo Chirino. Siempre es un placer escucharlo en todas sus conferencias, presentaciones.
como siempre me gusta, ¿verdad? Todo lo que vienes haciendo en toda tu etapa como investigador y profesor universitario. Antes de pasar a la sesión de preguntas y comentarios, recuerden que si quieren intervenir pueden alzar directamente la manito y se le asigna un turno para que conversen directamente con el doctor Salcedo Chirino. Igualmente las personas que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, Facebook, pueden realizar sus preguntas y comentarios a través de la aplicación y acá las recogemos para que el profesor las pueda también contestar o reaccionar a ellas. Quiero reconocer antes la presencia del doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, que ya se encuentra con nosotros, de la doctora Sandra Pujals, catedrática también de nuestro Departamento de Historia aquí en el recinto de Río Piedras, Facultad de Humanidades, al doctor Freddy Gutiérrez, al doctor Carlos Carrero y a los demás que se encuentran aquí presentes. Sin más, los dejo con la compañera Magali Cintrón Butler para la sesión de preguntas y comentarios. Compañera. Sí, antes que nada quiero darle las gracias al doctor Salcedo por su excelente exposición y desde ya decirle que cuando tenga el artículo escrito y tal vez lo haya publicado, etcétera, está invitado para que nos dé la segunda parte de esto, a ver cómo continúa, ¿verdad? Porque nos quedamos en 1903 y usted va por 1926, pues para ver cómo sigue, ¿verdad? La situación de los leprosos. Con mucho Eh, gusto, Magali, con mucho gusto. Muy bien, muy bien. Eso no tiene fecha, eso es cuando sea, más adelante. Hace un momento vi que alguien había levantado la mano, pero ahora no lo puedo ver. ¿Quién? ¿Hay alguien del público? Sí. La doctora Yamila Cisse, que fue ponente en nuestro ciclo de este semestre, fue de las primeras, ha solicitado un turno. Adelante, doctora Cisse, con su pregunta o comentario para el doctor Salcedo. Bueno, primero felicitarlo porque la verdad que ha sido, entiendo por qué ganado la distinción que ganó, realmente interesantísimo, súper bien documentado y bueno, impresionada. Algo que no tiene que ver directamente con el periodo histórico que cubres, pero la isla de Cabra, ¿hasta cuándo fue sitio de leprosos? O sea, lo mencionaste. eh, Porque es que hay una enfermera que yo he estudiado, Rosa González, que ella estuvo prestando servicios en Isla de Cabra. Y pues quería saber eso, si hasta qué año Isla de Cabra sirvió ¿verdad? Como asilo, como sitio de confinar leprosos. Saludos, doctora Cisse. Muchas gracias por estar presente y por participar. Pues entonces, en 1926, los primeros días de junio de 1926, entonces, desde 1923 se comenzó a construir lo que se llamó el leprocomio de Trujillo Alto. Y se mueven, en el 26 se mueve, pero es bien interesante porque las enfermeras, que ordinariamente hay 2 enfermeras asignadas, podemos identificar los nombres de las enfermeras, doctora, en los censos. En el censo de 1910 y en el censo de 1920, cuando registran las personas que están en Isla de Cabra, están los nombres de los que ellos llamaban los boteros, los que movían los botes, y están los nombres también de las enfermeras. Así que por ahí, si usted las está investigando, por ahí podría encontrar no, sí. Y se mueve en el 26. Cuando estuvimos, hace como, no sé, hace como 2 o 3 semanas que tuvimos el simposio Colombia-Puerto Rico, yo estuve hablando un poco, ¿verdad?, de las circunstancias en las que se movieron, que serían como los avances de esa investigación. Así que entonces, desde el 26 van a estar en Trujillo Alto, creo que hasta el 78, que es cuando cierran Trujillo Alto. Porque eh, eh, hay un periodista, el Rubén Arrieta, ¿verdad? Que ya no está con nosotros, que habla de esa gestión de Rosa González, y que ella creo que iba en un bote que ella misma remaba. Pero bueno, es algo que
que tengo que entonces investigar más. Porque en la colonia le pagan un sueldo a 2 boteros que se van turnando. Y entonces, Ajá. durante todo el día están yendo y viniendo. Entonces, porque, por ejemplo, si había que llevar algún médico, si hay que llevar la comida, si hay que llevar ropa, si hay que llevar a la gente que trabaja en la isla, el botero se encargaba de moverlo. En algún momento le ponen motores, en algún momento se hundieron, pero sí hay la conexión, porque es importante, porque es un lugar de aislamiento, pero cualquiera no podía Sí. llegar. Así que Ah. entonces el personal que trabaja, que recibe un dinero del Estado, entonces normalmente lo llevaba el botero. Sí, sí, pero ahora aquí mirando el artículo que él escribió sobre Rosa González, pues dice sí, que en efecto ella iba a principios de siglo, dice él, no pone la fecha, pero y me parece dado todo ese contexto que tú has descrito con tanto detalle y tan buena documentación, que ella, que era líder de enfermeras y tuvo posiciones, ¿verdad?, de cierta jerarquía, que ella pues fuera, ¿verdad?, a prestar sus servicios allí. Así que, pues nada, pues muy agradecida y de nuevo te felicito. Excelente, excelente investigación. Muchas gracias, doctora Cise. Muchas gracias tanto a la doctora Cise como al doctor Salcedo por su diálogo. Ha solicitado un turno también la doctora Sandra Pujals, catedrática del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Adelante, doctora Pujals, con su pregunta o comentario. Muchísimas gracias, me oyen, ¿no? Saludos a todos los presentes y al doctor Salcedo en particular, verdaderamente. Quien me conozca como historiadora, mis temas no tienen absolutamente nada que ver ni con las fechas, ni con estos temas de medicina, pero si es una conferencia del doctor Salcedo, sé que va a ser una conferencia de primera y no me la quería perder. Aparte de que el tema es fascinante, aunque no tenga nada que ver con lo mío. Así que lo felicito doblemente por también ese reconocimiento. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con esta cuestión del doctor que va a convertirse en el centro de este desarrollo de la política sobre la lepra, ¿no? Y que particularmente está conectado con investigaciones, por lo que entiendo. Estaba anteriormente, pues, conectado con ese tema en particular en investigaciones. El doctor Salcedo que me corrija si no estoy en lo cierto. Pero mi comentario tiene que ver con algo que siempre les recuerdo a mis estudiantes, que al igual que lo de Watergate, follow the money, ¿verdad? Hay que hacer un follow the money cuando uno está mirando estos temas que tienen que ver con institucionalizar algunas políticas. Y entiendo que sería una pregunta también. ¿Habrá una posibilidad de que el hecho de que este doctor estaba conectado anteriormente con estas investigaciones y con este tema en particular, ¿habría alguna posibilidad de que también hubiera algún interés particular de traer dinero o inversión a la investigación en particular de la lepra, precisamente porque él estaba involucrado de otra manera, además de la política? Y no sé si lo estoy entendiendo claramente, pero esa sería una pregunta. Y la segunda es que una cosa que me parece interesantísima de la presentación es el hecho de que presenta una conexión y una interacción internacional, podría decir, o global, eh, em, de intercambio de conocimiento sobre el tema.
y por ejemplo, con esta conferencia que el doctor menciona, creo que es en Berlín, ¿no? O sea, mi pregunta tal vez sería, si puede abundar un poco más en este panorama más amplio, el hecho de que hay unos intercambios de conocimiento y de actitudes culturales en la comunidad médica, que van también a estar relacionados con este establecimiento de la política. Y la tercera, me atrevo a preguntar también, si por lo regular antes de 1898 los doctores en Puerto Rico estaban educados en España, y ahora hay este cambio a unos círculos médicos que están dominados por la academia estadounidense. Si tal vez ha encontrado usted algo que tenga que ver a nivel personal, individual o colectivo con un choque de esas experiencias educativas. Y eso, eso es más que suficiente. Gracias, doctor. Gracias, doctora Pujal, por su presencia y su participación. Bueno, mire, el doctor Glennan forma parte, ¿verdad?, de estos médicos que van a terminar formando parte de lo que después será como la salud pública de Estados Unidos. Entonces, el doctor Glennan, yo decía dos cosas. Ya estaban las discusiones de los acuerdos de Berlín, que todos los países que lograran identificar casos de lepra tenían que poner, ¿verdad?, un dispositivo de aislamiento. Así que en el 97 Estados Unidos asiste, el médico que va es famoso en Estados Unidos, y entonces lo que pasa es que como Estados Unidos es tan grande, fue en diferentes momentos que los van haciendo. Pero todo el año 98, todas las discusiones es crear una ley en donde el Estado tenga poder para manejar los enfermos de lepra, que en el 99 se va a aprobar. Pero entonces el doctor Glennan está pensando más que en invertir dinero, ¿verdad?, con relación a la enfermedad. Él está pensando políticamente. La idea es como eliminar el vector de la enfermedad. Si la lepra se contagia, lo que queremos es sacarla del ámbito donde vivimos todos, y si se van a morir, que se mueran lejos. Él diseña dos lugares distintos, dos islotes distintos, pero el problema era que decían que no formaba parte del presupuesto militar del momento para construirlo. Así que dinero no había, pero había que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión porque esta enfermedad es de las que nosotros consideramos que son un problema para el bienestar de nuestra población. Y es interesante porque a final del siglo XIX en Puerto Rico, no solo en España estudiaban los médicos puertorriqueños. Nosotros tenemos evidencia que desde 1860 ya hay algunos puertorriqueños que han estudiado en Estados Unidos. Es difícil, ¿verdad?, reconstruir qué pensaban todos los médicos del momento. En primer lugar, no los tenemos todos registrados, pero los médicos que en algún momento actuaron con relación a un enfermo de lepra en el 19 estaban pensando que era hereditario. El doctor Rigao en algún momento me ha preguntado, dice, sí, pero a lo mejor podía haber algunos que no. Pues sí, seguro algunos pensaban que era una enfermedad contagiosa, pero en el mundo no estaban de acuerdo. El acuerdo se va a poner en 1897, que es en aquel primer Congreso Internacional en donde se va a diseñar una política que cada país va a implementar. Ojo, esa política restrictiva de ese Congreso Internacional se va a cambiar en 1923. Después que vieron que no había necesidad de
de que el aislamiento fuera tan dramático. Entonces van a pedir en 1923 que las políticas de aislamiento sean más humanas, que se construyan hospitales en donde las familias en algún momento puedan ver a los enfermos. Y es precisamente ese el tercer encuentro, que no recuerdo ahora en qué ciudad fue, el tercer encuentro de lepra, de estudiantes de la lepra, son los que van a decir, y esas políticas son las que en el 26 van a permitir entonces que los enfermos se les construya un lugar en la isla y entonces puedan pasar a vivir. Pues yo me imagino que estos médicos que estudiaron en Estados Unidos tenían idea de que se discutía entre el contagio y la herencia. Y todavía es 1908 en Puerto Rico y yo encuentro médicos peleándose que a ellos les parece que esa enfermedad no se contagia sino se hereda porque solo conocen la enfermedad entre familias muy cercanas. Así que eso le podría decir, doctora Pujals, ¿verdad? Cuando Glennan está actuando como un médico político, colonialista. Hay que limpiar el terreno para que cuando llegue la gente que va a venir a montar la estructura neocolonial no se vaya a contagiar de esta enfermedad que nosotros consideramos que es terrible. Mil gracias. ¿Algo más que usted quiera añadir, doctora Pujals? Bueno, entiendo que esto del el cambio en el 23 tal vez debe de ser después de la experiencia de la pandemia de influenza, influenza, ¿no? Y entonces, tal vez otra pregunta sería, ¿qué efecto tiene? O si alguno tiene esa experiencia que va a haber de la influenza en esos cambios de políticas o en la forma en que se van a ver las otras enfermedades consideradas contagiosas, ¿no? Como la lepra. Sí, la lepra es una enfermedad contagiosa, pero como que tiene una representación aparte de todas las, porque ante la lepra hay un horror. Y este horror fue lo que hizo, ¿verdad? Que desde el 97 hasta el 23 la normativa fuera aparta al contagiado, excluye al vector. Entonces, los resultados están fundamentalmente en Europa. O sea, porque en Europa todos estos lugares llevaban control, llevaban registro, quién entró, quién se murió, en qué condiciones están. En Isla de Cabra nosotros hemos encontrado poco registro. Pero que Europa entonces lo que dicen es, toda esta gente que está trabajando, todas las enfermeras, todos los boteros, todos los que esa gente no se contagia. Y entonces comienzan a aparecer otras investigaciones que dicen, la lepra es una enfermedad contagiosa, sí, pero es la menos contagiosa de todas las enfermedades contagiosas. Entonces hay unos cambios en el paradigma que explica la enfermedad en donde en Estados Unidos para el 23 ya hay unos modelos de atención en donde no hay una cuestión estricta de sacarte de la sociedad. Hay unos modelos hospitalarios en donde de alguna manera habían visitas. Esta gente lo que le dolía. Leer las cartas de esta gente que mandaban en los periódicos son muy duras, porque lo que ellos entienden es que ellos no hicieron nada malo y sienten que les dieron una condena de muerte. Pero los cambios, ¿verdad? Del 23, que nos van a dar los cambios nosotros en el 26, son como el consenso internacional, porque todavía ahora en febrero salieron los protocolos nuevos para atender los casos de Hansen actuales, que India y Brasil son dos países que tienen un número importante. Entonces, como que cada año se hace como que se enfocan en unos elementos de atención para los enfermos, porque lo que ha ido pasando lo que pasó durante todo el siglo es un proceso de humanizar al enfermo, porque, ¿verdad? En algún momento votarlo, muérete por allá, eso fue bastante duro. Wow. Mil gracias, doctor. Súper interesante. Darle el toque personal, ¿verdad? El toque
del ser humano vivo que está en los documentos algunas veces no le damos importancia, el toque ese. Doctora Pujal, yo pienso que nosotros, como memoria histórica, nosotros deberíamos hacer un monumento en Isla de Cabra que dijera nunca más esto, que a nadie por una enfermedad, por contagiosa que sea, se le exponga a unas condiciones tan inhumanas como las que vivieron estos enfermos. Podríamos, qué sé yo, así como hacemos monumentos de nunca más el holocausto, nosotros, porque nosotros, con esto de las epidemias, que sabemos que por ahí con el deshielo van a aparecer nuevas epidemias, entonces la cuestión es que ante el miedo al contagio somos capaces de sacrificar a los otros humanos. Y yo pienso que podríamos tener como un monumento, algo que recuerde, como dice Derrida, ¿verdad? Que los monumentos siempre son memoria. Entonces, como un monumento que nosotros digamos nunca más a nadie, por contagiosa que sea la enfermedad, los vamos a exponer a un escarnio como los que vivieron, ¿verdad? Los 68 que murieron allá y los otros que estuvieron, que eso no volviera a pasar. Muchas gracias a la doctora Pujals y al doctor Salcedo por su diálogo. Pregunto si hay alguien más dentro de las personas que están conectadas al Zoom que quiera formular alguna pregunta o comentario. Hay una pregunta del profesor Josué Camaño del Centro de Investigaciones Históricas. Adelante, por favor. La pregunta es sencilla. Comentaste que obviamente ya está desaparecido el cementerio. ¿Qué pasó con los cuerpos? ¿Fueron retirados o están allí? Mira, Josué, no lo sé, yo he ido varias veces, yo tengo fotos en donde estaba el cementerio, por ejemplo, esta revista de 1916 que tiene una foto macabra, porque hay un niño de 8 años paseándose entre las tumbas de los que habían muerto, porque en ese momento hay un niño que está ahí. Y entonces, cuando yo voy, sé el lugar en donde estaba, pero ahí no hay ninguna marca, ahí no hay. En algún momento yo le había comentado a Paola Chapacase que sería interesante, digo, o hacer un proyecto. ¿Tú te imaginas que nosotros sacaemos los esqueletos y que todo logra como un documental y que se le venda después a National Geographic? Nosotros tenemos material ahí para hacer, pero claro, yo soy historiador, se necesitarían que sí antropólogos y arqueólogos y todo eso, pero se supone que esos están ahí. Pero entonces están allí. El Estado ni siquiera tuvo la preocupación por remover los cuerpos y darle sepultura en otro lugar. Yo no he leído nada, Josué, no he leído nada. Es más, cuando yo fui a la oficina que tiene que ver con todos los edificios y todas las estructuras históricas, pues la persona encargada me dijo, yo no sabía que allá había un cementerio, porque yo estoy escribiendo algo sobre esos que han sido, ¿verdad? Imagínate lo terrible que su memoria, no solo que su vida se apartó, sino que su memoria se borró. Y yo tengo los nombres ahí que he ido recuperando. Yo tengo 68, a lo mejor hay más, pero es muy difícil revisar las listas de funciones porque eso uno no sabe en qué momento está uno. Pero hasta ahora yo no tengo información de que esos cuerpos los hayan recuperado. Te pregunto precisamente porque como comentaste es que cayeron en el olvido, ¿verdad? Los olvidaron, ¿verdad? No es que cayeron en el olvido. Tan es así que hasta en la misma muerte, pues los terminan también olvidando, ¿verdad? Ese es cuando, por ejemplo, cuando murió una persona allá en Isla de Cabra, le daban sepultura. Los familiares iban, tenían algún tipo de conocimiento que la persona había fallecido y podía participar del enterramiento, o sencillamente la persona se moría, lo enterraban y al final nunca se enteraban. No, le mandaban una carta. O sea, tú te mueres. Entonces, invitan al médico. Yo tengo algunos que no hay médico que diga se murió, pero el médico va, dice se murió. Entonces es interesante porque la mayoría dice se murió de lepra, pero de lepra tú no te mueres. Pero hay otro que dice se murió de problemas de los pulmones, se murió en otras condiciones. Pero entonces el encargado de Isla de Cabra, él tenía ataúd guardados ahí, entonces tú te morías, te metían en tu ataúd, entonces y te llevaban y te enterraban. Al día siguiente él pasaba y iba al registro de funciones y daba el nombre. Por ejemplo, hay algunos
que no saben si tenía hijos, no saben cómo se llamaban los padres. Esto es lo más terrible porque hay algunos casos que lo único que tenemos es el nombre de la persona que se murió. Entonces, esa persona pasaba, llenaba el registro que había que llegar, que lo llenaban en San Juan, y después le mandaban información a los familiares de que había muerto y lo habían enterrado. Por eso preguntaba, o sea, la familia no intervenía en el proceso de velamiento y enterramiento de su familiar. Si le Por eso es que notificaban. por eso es que yo digo que debíamos hacer un monumento, esto nunca más. Gracias. Bien. Magali, no tengo acceso a la manita, me deja. Sí, adelante, profesor. Va a preguntar el doctor Marcelo Ocasio, director del Departamento y del Centro de Investigación Histórica. Adelante, profesor. Gracias, gracias Magali. Ok. Nada más agradecerle a César esta magnífica charla, conferencia, porque igual que Yamila, estoy totalmente de acuerdo que es un trabajo de investigación novedoso e importante en términos de los olvidados. Yo quería hacerte unos comentarios, quizás aclarar. Bueno, ya en el centro, en el departamento, se hizo una tesis de maestría sobre la, la Escuela de Medicina Tropical, ¿verdad? Y en el trabajo, pues, pudimos entender que el estudio de las enfermedades tropicales realmente comienza en el periodo de la colonización de África por los europeos, pero realmente el primer país que comenzó a hacer estudios de enfermedades tropicales fue Brasil, por las enfermedades que había en su territorio. No me importa eso, lo que importa es que la lepra cae dentro de esas enfermedades tropicales, ¿verdad? Cuando la colonia llega, ¿verdad?, al Caribe, el imperialismo estadounidense llega al Caribe, se enfrentan entonces a las enfermedades tropicales por primera vez. O sea, me parece magnífico lo que tú estás presentando. Hay unos elementos de imperialismo que tú has mencionado, totalmente claros, que no se, quizás no están tan claros cuando tú lo has presentado. Por un lado, la violación de los derechos individuales, como decía el doctor Quevedo, Quevedo, no, Natter, Carbonell. Fernández Natter, que decía que era el bien Ok. individual, ¿verdad? Versus el bien, el otro decía que era el bien colectivo. El bien colectivo era el de los Estados Unidos, como tú me habías dicho. Estados Unidos no quería que su gente se enfermara. Ahorita lo reafirmaste. A los que vinieran para que no se enfermaran los gringos. Hay un elemento interesantísimo que yo no sé si tú tocarás en algún momento o que alguien pudiera mantener, que es la visión imperial sobre el Caribe, de esta visión de la exclusión de las enfermedades tropicales a los estadounidenses. El plan de salud que se impone en Cuba, que tú lo mencionaste ahorita, se estaba haciendo lo mismo en Cuba, pero se estaba haciendo quizás de la misma manera que tenía que ver con un total de cubrir la sanidad en las islas, ¿verdad? Se hizo en Filipinas también. Y ahí va una pregunta para más adelantito. ¿Hay historiografía de esos dos lugares que tú mencionas sobre este tema que tú conozcas más tarde? Dímelo más tarde. Otro comentario que quería hacerte, que tiene que ver con algo que preguntó la doctora Pujals, es que he aprendido que a finales del siglo XIX la mayoría de los doctores que estaban en Puerto Rico no habían sido graduados de España ni de Estados Unidos. Venían de Alemania y de Francia y de Inglaterra. O sea que nuestros médicos estaban entroncados con las investigaciones más recientes de las ciencias médicas que estaban ocurriendo en Europa. Aquí se hizo una revista de medicina que tenía fotografías que conocían lo de Pasteur. Se sabía de los microbios, se sabía un montón de cosas que se hicieron en Puerto Rico por estos médicos entrenados en Europa, no en España, aunque España está en Europa, ¿verdad? Eso no tiene, que básicamente este grupo de médicos, entre ellos probablemente los que tú mencionaste, ¿verdad? Glenman, estoy totalmente de acuerdo, es un representante de la visión política que Estados Unidos es imperial para proteger no a la comunidad puertorriqueña, a la comunidad estadounidense que pudiera llegar a Puerto Rico. Esa era la intención. No era la intención de la comunidad puertorriqueña, porque si tal hubiera sido,
la situación que tú presentas se hubiera manejado de manera distinta, dejando a la gente en sus casas. Ese dato me interesa por este comentario que te voy a hacer. Me da la impresión que al mantener a los enfermos en sus fincas o en lugares apartados de las familias para que no tuvieran que venir a la isla de Cabra, donde iban a ser desnaturalizados, es una forma de resistencia al imperio. Y me pareció que ahí hay tela para cortar. Otro detalle que tiene que ver con eso, en la foto que tú presentaste de las mujeres y de los hombres, están todos juntos, están los negros y los blancos libres. En el año 1892, en los Estados Unidos, la Corte Suprema pasó una decisión que se llama Plessy versus Ferguson. En esa decisión se separó a la población negra de los Estados Unidos de la población blanca. Es el famoso apartheid que comenzó en el 96 y se paró. Eso tiene que haber tenido consecuencias en la visión imperial de los Estados Unidos en el Caribe. Yo no he podido manejar, encontrar hay detalles, ¿verdad? Por ahí sueltos sobre esta relación. ¿Tú encontraste algo de eso? Segunda pregunta, en tu investigación, de que hubiese habido una intención de separar a las personas por el color de piel o algo así. Y nada más darte las gracias realmente nuevamente y pedirte excusas por no haber estado al principio, pero tenía una situación que no me permitió entrar al principio, pero logré entrar y gozarme de tu charla. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesor Ocasio, por asistir y por comentar. Bueno, sí, uno siempre como que enfocándose en una parte como que descuida otra parte, pero detrás de todo esto hay todo una cuestión imperial que pues se le puede sacar mayor provecho. Y es cierto, había médicos que estaban en Puerto Rico que habían ido a estudiar a otros lugares de Europa también. Y en los últimos años se ha ido como reconfigurando todo el plan de esta gente que estudia. Pero lo que me llama más la atención es la pregunta con relación a la cuestión de grupos étnicos. No he identificado nada que separe negros de blancos, no hay lugar. La documentación sí insiste en el color, ¿verdad? Dice blancos de color, dice blancos de color mulato. Y es interesante porque de repente en una documentación alguien aparece mulato, pero en otro momento aparece como de color. Y están todos juntos, en ningún momento he visto que se planteen posibilidades de separar. Es interesante porque en la época española se habían separado los que tienen bienes de los que no tienen bienes. Quienes tienen bienes están en su casa, los visita el médico, y los que no tienen bienes son los que el Estado se preocupa de sacar de las ciudades a las periferias. Y cada municipio atendía a sus enfermos. Pero entonces, en el momento de la invasión, todo eso colapsa y aparece una sola alternativa. No importa si tuvieras bienes o no, en el mismo lugar. No importa si fueras blanco o no, en el mismo lugar. Así que entonces, Isla de Cabra termina siendo como el reducto, a donde lo único que importaba era sacar al que es portador de la lepra. Así que yo no he visto alguien de los que evaluó mi trabajo, que de verdad, de todos los trabajos que yo he publicado, este fue el que más me costó porque argumentaban muchas cosas y alguien insistía en que yo tenía que problematizar la cuestión de los negros. Y yo lo que siempre dije, yo no puedo problematizar cosas, o sea, que los documentos no me muestren. En ningún momento a la gente lo separaron ¿verdad? Por color de piel, ni lo separaron. Los que en Isla de Cabra venían de familias de bien, que habían sido cuidados siempre, parece que reclamaban cosas, pero el trato fue para todos igual. Así que, profesor, podemos seguir hablando en otro momento de la cuestión del imperialismo, porque yo tengo por ahí unos textos que voy a pedir y que podemos seguirle sacando provecho a este otro elemento. Y es cierto, Cuba, ¿verdad?
Glennan, que viene para nosotros. Él está aquí todo el 99, después va a Estados Unidos, pero creo que después en 901 él va a Cuba. Y cuando uno busca su biografía, a Puerto Rico lo callan, Puerto Rico no sale el trabajo que hizo en Cuba, pero por ejemplo, yo creo que he identificado como 11 informes médicos en la época que él está aquí en Puerto Rico, casi como un informe por mes del año que pasó y se puede como incorporar su presencia en Puerto Rico en esta dinámica imperialista. Muchas gracias, muy amable. Gracias, profesor. Muchas gracias a ambos, al doctor Salcedo y al doctor Ocasio, por su intercambio. Voy a comentar rapidito, si el doctor Ocasio, si estoy en lo correcto, por favor, y si no estoy en lo correcto, me corrige. La tesis a la que usted aludió es la de Carmen Santos Corrada. Correcto, sí. Se llama El desarrollo de la idea de la medicina tropical y el Instituto de Medicina Tropical e Higiene de Puerto Rico, 1912-1924. Es una tesis de maestría que se defendió en 2012 y está disponible en el Centro de Investigaciones Históricas. Eso para efectos, ¿verdad? Si a alguien interesa leerla. Sí, Ajá. sí, ¿Sí? entonces es el comenzar en el 12, Ajá. ¿verdad? Es cuando ya está montado como el proyecto de medicina tropical con otras enfermedades que de repente tuvieron una atención distinta, porque hay enfermedades que el médico la atiende en función de investigar sobre ella, de ver curación, pero la cuestión en estos primeros años con los leprosos, no hay preocupación de curación, la preocupación es sacar para que no enfermen a los otros. Y evitar más contagios. Sí. Ok. Gracias, Eh, Maga, por ese comentario. gracias. No quedan preguntas. Pregunto por última vez si alguien más desea comentar algo. De lo contrario, Una preguntita también. adelante, doctora ¿Cuál va a ser, Pujals. cuál va a ser la segunda parte? O sea, nos puede dar, aunque sea un highlight de más o menos por dónde va la cosa. No, pues la segunda parte, yo di unos hace 2 semanas cuando nos reunimos en el simposio en la sala A. Entonces, lo que me interesa es que los puertorriqueños van a luchar contra toda la estructura montada para que los enfermos vengan a Isla Grande. Entonces, desde 1919 va a haber toda una lucha, va a haber pues médicos, todas las iglesias, las protestantes, la católica, los espiritistas, los masones, hay una como una componente de la sociedad civil que van a insistir, aunque en el fondo, ¿verdad? Esa gente tuvo 3, 4 años diciendo, y lo que va a hacer que cambie todo va a ser las disposiciones del Congreso Mundial de Lepra de 1923, en donde dijo pues que ya el aislamiento debía tener carácter humanitario, que es lo que va a permitir cambiar a los, pero, por ejemplo, en Puerto Rico van a quedarse algunas cuestiones. Por ejemplo, la ley que se va a hacer en 1919 va a prohibir que una persona que tenga lepra pueda casarse. Vean, Entonces, o sea, esa prohibición creo que estuvo hasta el 2011, porque entonces, ¿verdad? La cuestión es que si es una enfermedad que se contagia, entonces el matrimonio sería un espacio de continuación de infecciones. Muchas gracias. La segunda parte, profesora Pujals, es más bien sería ahora cómo los puertorriqueños hacemos lo posible por mejorar las condiciones en las que van a vivir estos enfermos de una enfermedad que nadie quería tener. Mil gracias. María, Eh, si me permites. sí, adelante, doctor Ocasio. César, que quería preguntarte, ¿tú vas a incluir en eso digo, si es que la investigación lo permite, la contribución de los médicos puertorriqueños en esa labor? Porque una de las cosas que he aprendido es que hay como una confrontación entre los médicos que trae el imperio y los médicos
nativos, ¿verdad? Y Ashford se convierte aquí en la figura importantísima, pero Ashford es extranjero, no es puertorriqueño. Entonces hay que ver que aquí había médicos muy sólidos, ¿verdad? Sí, Muy sí, sólidos. sí, ahorita estoy trabajando en 1921, una presión que hay de una doctora, de la doctora Piñero y de otros médicos para que la vacuna que estaban probando en Hawái la trajeran a Puerto Rico. Y es un médico puertorriqueño el que dirige el programa, el que dirige las inyecciones que se ponen. Y entonces eso va a aparecer en esta otra parte. ¿Verdad? Los resultados no, en Puerto Rico no fueron tan favorables porque parece que los periodos de la enfermedad, cuando eran muy largos, como que esa inyección que se estaba probando en Hawái, en Puerto Rico no era muy favorable. Pero sí, es un médico puertorriqueño quien se encarga. Y el médico que visita Estados Unidos, los hospitales y cómo ellos están atendiendo la situación allá para construir el epicómetro alto, también es un médico puertorriqueño. Vale, gracias. Bien. Muchas gracias a todos. Yo quisiera señalar, antes de finalizar, que la actividad a la que alude el doctor Salcedo, que se llevó a cabo el 20 de marzo pasado, fue un simposio cuyo título es Migración y Salud en Puerto Rico y Colombia, siglos XIX y XX. Esa actividad se grabó, fue presencial, pero se grabó y en algún momento más adelante se publicará en el canal de YouTube del Centro de Investigaciones Históricas. Ahí podrán escuchar al doctor Salcedo, entre otros, fueron 4 los participantes, hablar también acerca de la lepra, ¿verdad? Y el doctor Dalín Miranda Salcedo también, de Colombia, egresado del programa de grado de Historia, él también presentó una charla relacionada con un tema de la lepra en un lugar específico de Colombia. Así que vamos a dar por finalizada esta sección. Antes quiero pues agradecerle al doctor Salcedo y a todas las personas que nos escucharon, se conectaron y sobre todo los que participaron directamente para enriquecer, ¿verdad?, el diálogo luego de la presentación. Damos por finalizada la sección y pasamos con el compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Magali. Nuevamente, antes de finalizar, nuestro agradecimiento al doctor César Salcedo Chirino por haber aceptado, como siempre, las invitaciones que le realiza el Centro de Investigaciones para participar en nuestros ciclos de actividades. Igualmente, doctor, si quiere decir algunas palabras antes de despedirnos, finales. Bueno, en primer lugar es darle gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de compartir esto, porque uno escribe los artículos y están por ahí, pero hay veces que la gente no tiene materialmente tiempo para leerlo. Así que esto ha sido una oportunidad para conocer un artículo, pero si alguien lo quiere leer, está en línea, porque la revista Latin American Research Review tiene una versión digital. Usted pone en estricto aislamiento Salcedo en el buscador y le da. Aparece inmediatamente. Yo creo que como que mientras más lo buscan, más rápido como que aparece. Y entonces es una forma pues ya de leer el texto, que hablarlo es de una manera, uno se calla como muchas cosas y leerlo es otra, así que también está por ahí. Y de verdad que agradecido de ustedes, cuando uno escribe, uno no está pensando que le van a dar un premio ni nada de eso, uno lo hace por el placer de producir conocimiento, entonces si dan un premio es como añadido a la cosa. Así que gracias a ustedes por tener la oportunidad de compartirlo. Muchas gracias, doctor. He compartido aquí en el chat de la aplicación Zoom el enlace al artículo para todos aquellos que estén interesados en estos momentos que están en Zoom, poderlo bajar. Igualmente lo compartiré en el Facebook Live para aquellas personas de las redes sociales que también deseen tener acceso al artículo. Entonces, ya finalmente, de parte del Centro de Investigación Histórica de la Universidad de Puerto Rico, de parte de nuestro director Marcial Ocasio Meléndez, profesor, si quiere decir algunas palabras antes también de despedirnos, si todavía está con nosotros. Sí, muchas gracias a todos por estar con nosotros y muchísimas gracias al doctor Salcedo por su participación.
entregándonos una obra magnífica de investigación que debe ser modelo para todos nuestros estudiantes de historia y aquellos que les gusta la historia. Así es como se construye en los proyectos de historia. Muchas gracias. Gracias, Josué. Muchas gracias, profesor. Y finalmente, pues, de parte del equipo de trabajo del Centro de Investigaciones, la compañera Magali Cintrón-Bolle, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, la compañera Yadira Tirado, archivera, la compañera doctora Miriam Lugo, editora, y este servidor, Josué Camaño Ordóñez, pues nos despedimos hasta nuestra próxima actividad. Estén pendientes siempre a nuestras redes sociales, donde anunciamos todas las actividades que venimos realizando durante el semestre, igualmente a nuestros correos electrónicos que siempre enviamos. Finalmente, pues gracias a todas y a todas por haber estado con nosotros en la mañana y tarde de hoy, y hasta la próxima. En este momento doy por finalizada la retransmisión en el Facebook Live. Gracias a Carmen Oribe del Centro de Investigaciones Históricas. Y a Carmen Oribe. Y antes, finalmente, para despedirnos, muchas gracias a las 69 organizaciones académicas y culturales que retransmitieron esta actividad, tanto en Puerto Rico, el Caribe, América Latina, Estados Unidos y España. Así que a todas esas organizaciones también muchas gracias por apoyar la labor del Centro de Investigaciones Históricas. Ahora sí, hasta la próxima. Doy por finalizada la grabación.